¿Un Dios terrorista? Eso jamás. Ni eso tiene nada que ver con el Dios verdadero. Porque dice el Salmo 5, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Los malvados no pueden vivir a tu lado, ni en tu presencia hay lugar para los orgullosos ni vanidosos. Tú aborreces a los malhechores y destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y al traidor que engaña, abomina Dios. Salmo 5, del 4 al 6. También dice otro salmo: Dios no se complace en la fuerza ni en la agilidad del hombre. Más bien, Él se complace en los que lo honran y en los que confían en su amor y en su misericordia. Salmo 147, versículos 10 y 11. Dios mismo testificó diciendo del Señor Jesucristo: Este es mi Hijo amado, en el que me complazco, a quien he elegido. Escúchenlo. Mateo 17, 5. Las palabras del Señor Jesucristo, toda su enseñanza y su ejemplo quedaron registrados en la Biblia. En él no encontramos nada injusto, tampoco maldad, ni engaño, nada perverso, ni uso de hipocresía. Jamás hizo mal a nadie. Cuando lo maltrataban y lo insultaban, cuando lo hacían sufrir grandemente, no insultó a nadie, ni respondía las agresiones, ni maldijo a nadie. Dice la Biblia, fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado, sin abrir la boca, como a una oveja cuando la trasquilan. Isaías 53, versículo 7. Aunque nunca cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca, el Señor, nuestro Dios, quiso oprimirlo con el sufrimiento. Y puesto que Él se entregó voluntariamente en sacrificio por el pecado de su pueblo, por eso tendrá una larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Isaías 53, versículos 9 y 10. Los descendientes del Señor Jesucristo son los que han creído en Él y siguen su ejemplo, formando al pueblo de Dios. Y Jesucristo no solo sufrió injustamente por los malvados y malhechores, sino que además oró a favor de los que lo maltrataban e insultaban. Dijo Isaías, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Isaías 53, versículo 12. Porque oró a favor de ellos. Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras que los soldados se echaban suertes para repartirse entre ellos la ropa de Jesús. Lucas capítulo 23, versículo 34. Por eso, quien rechaza a Jesucristo y no cree en Él, que es la bendición de Dios que está ofreciendo a toda la humanidad, queda bajo maldición. Porque dice el Salmo 109, ya que prefirió la maldición, que sea esta la que le sobrevenga. ¿No quiso la bendición de Dios?
Por eso ella se alejó de él. Por lo tanto, que la maldición lo cubra como un vestido, que le entre en el vientre y en los huesos, cual si fuera agua o aceite, que lo cubra como si fuera su ropa, y que lo apriete bien como un cinto. Salmo 109, del 17 al 19. Porque Dios, quien juzga con rectitud y hace justicia al justo, condenará finalmente al que no amare al Señor Jesucristo o hablare en contra de él. Dice el Salmo 109, pues labios mentirosos y malvados hablan mal de mí, y es falso lo que de mí dicen. Sus expresiones de odio me rodean, me atacan sin motivo. A cambio de mi amor, me atacan, aun cuando yo hago oración a su favor. Me han pagado mal por bien, y a cambio de mi amor me odian. Por lo tanto, pon al malvado sobre él, y que Satanás esté a su derecha para acusarlo. Cuando fuere juzgado, que salga culpable, y que con sus propias palabras sea condenado. Que viva poco tiempo, y que otro tome su lugar. Que sus hijos queden huérfanos y su mujer viuda. Que sus hijos anden vagando y pidiendo limosna, y que además procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el prestamista se lleve todas sus pertenencias. Que gente extraña le arrebate el fruto de su trabajo. Que no haya quien le tenga compasión, ni de sus hijos huérfanos. Que se acabe su descendencia, que se borre para siempre su nombre. Que el Señor, el Dios verdadero, recuerde contra él toda la maldad de su padre y de su madre. Que el Señor, nuestro Dios, se acuerde contra él de toda esa maldad que han hecho, para que borre de la tierra todo su recuerdo. Porque esa clase de gente nunca pensó en ser compasivo. A los pobres, los humildes y afligidos los persiguió hasta matarlos, ya que prefirió la maldición, pues que ésta le sobrevenga. Salmo 109, del 2 al 17. Por eso Pablo dijo, si alguien no ama al Señor Jesucristo, que caiga sobre él la maldición de Dios. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 22. Y amar al Señor Jesucristo no es de labios para afuera, y no solo en apariencia, porque Dios le dice al malvado, ¿qué derecho tienes de citar mis leyes o de mencionar mi alianza? Si no te agrada que yo te corrija, ni das importancia a mis palabras. Al ladrón lo recibes gustoso. Te juntas con gente adúltera. Para el mal y para inventar mentiras se te suelta la lengua y los labios. Y calumnias a tu hermano. Contra tu propio hermano lanzas ofensas. Todo esto has hecho y me he callado. ¿Pensasteis que yo era igual que tú? Pero voy a enfrentarte cara a cara. Voy a ajustarte las cuentas. Entiendan bien esto, ustedes que se olvidan de Dios. No sea que empiece yo a despedazarlos y no haya quien los libre. El que me ofrece su gratitud me honra. Yo salvo al que permanece en mi camino. Salmo 50, del 16 al 23.
También el Salmo 52 dice: ¿Y tú, campeón de la maldad, por qué andas siempre presumiendo de tu maldad? ¿Tienes la lengua como navaja? ¿No piensas más que en destruir y en hacer daño a los demás? En vez de hacer lo bueno, prefieres mejor hacer lo malo. En vez de decir solo la verdad, prefieres decir toda clase de mentiras. Tienes una lengua mentirosa y te gusta herir con tus palabras. Por eso Dios te hará pedazos. De una vez por todas te agarrará por el cuello y te echará de tu casa. Te arrancará por completo y te echará de este mundo. Cuando el pueblo de Dios vea esto, quedará muy impresionado y se reirá de él diciendo: ¡qué terrible fin tuvo el campeón de la violencia por no buscar a Dios y por mantenerse en su maldad! Salmo 52, del 1 al 7. Porque Dios es un juez justo que condena la maldad en todo tiempo. Si el hombre no se vuelve a Dios, entonces Dios afilará su espada, ya tiene su arco tenso, ya apunta sus flechas encendidas, ya tiene listas sus armas mortales. Miren al malvado, ya tiene dolores de parto, está preñado de maldad y dará a luz engaño. Ha hecho una fosa muy honda y en su propia fosa caerá. Su maldad y su violencia caerán sobre su propia cabeza. Salmo capítulo 7, del 11 al 16. Dios causará terror a los que le causen terror a su pueblo. Dios destruirá terriblemente y sin misericordia a los que destruyen sin misericordia. La maldad y la violencia que piensan hacer al pueblo de Dios, de la misma manera, Dios les regresa sobre ellos mismos sus propios planes malvados de destrucción. Dice el Salmo 83 de esta clase de gente que están alrededor del pueblo de Dios. Han hecho planes astutos y secretos en contra de tu pueblo, en contra de tus protegidos. Han pensado en venir para destruirnos, para que dejemos de existir como nación, para que no se vuelva a recordar el nombre de Israel. Han hecho un pacto en contra tuya, han conspirado como un solo hombre, la gente de Edom y de Ismael, los descendientes de Agar, de Moab, Gebal y Amón y Amalek, los filisteos, la gente de Tiro y hasta los asirios se han unido a ellos y son el brazo fuerte de los hijos de Lot. Salmo 83 del 3 al 8. Pero Dios dice de Israel que es su viñedo especial. Yo lo cuido y lo protejo. De día y de noche le brindo protección para que nadie lo dañe. ¿Quiénes se pondrán en contra mía en batalla, espinos y cardos? Yo los voy a pisotear y los quemaré de una sola vez. Isaías 27, versículos 3 y 4. ¿Qué están tramando ustedes en contra del Señor nuestro Dios? Porque tramar en contra del pueblo de Dios también lo es en contra de Dios mismo. Nadie se le puede oponer dos veces, pues como espinos enmarañados y como paja seca son los malvados y serán quemados por completo. Nahum capítulo 1 versículos 9 y 10. Porque los malvados serán todos ellos como espinos arrancados de raíz.
los cuales nadie toma con la mano. Para ello se arma de hierro y con una lanza para arrojarlos en el lugar donde son del todo quemados. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículos 6 y 7. Dios dijo de Amalec: voy a castigar a los amalecitas, el pueblo enemigo de Dios, por lo que le hicieron a Israel, pues se interpusieron en su camino cuando Israel salió de Egipto. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 2. Acuérdate de lo que hizo el pueblo de Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en contra tuya y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Esto es, de los ancianos, mujeres, niños recién nacidos y mujeres embarazadas, cuando tú estabas cansado y debilitado, y cómo no tuvo ningún temor de Dios. Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 y 18. Y Dios mandó a Saúl, rey de Israel, diciendo: por lo tanto, ve y atácalos, destrúyelos por completo, junto con todas sus posesiones, y no les tengas compasión. Mata hombres, mujeres, niños y hasta recién nacidos, y también a todos sus animales, sus toros, ovejas, camellos y asnos. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 3. Porque estas eran las mismas prácticas de toda esa gente malvada, y también eran los planes malvados que ellos tenían en contra de Israel. Porque Dios vuelve la maldad de toda esa clase de gente sobre ellos mismos. Dice la Biblia: el Señor nuestro Dios está en guerra con Amalec de una generación a otra. Deuteronomio capítulo 25, versículo 19. Samuel le dijo al rey de Amalec: con tu espada dejaste sin hijos a muchas mujeres, pues igual que ellas, así quedará tu madre. Y sin decir más, lo descuartizó en Gilgal ante el Señor. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 33. Y Dios dijo del pueblo de Amalec: voy a borrar por completo el recuerdo de los amalecitas. Éxodo capítulo 17, versículo 14. En todas las generaciones hasta nuestros días existen esta clase de gente que pertenece espiritualmente al pueblo de Amalec, tomando diferentes nombres. Sin embargo, se les reconoce por sus prácticas que son siempre las mismas. Esta clase de gente odian a Israel y lo maldicen. Un día trajeron al profeta Balaam para que maldijera a Israel. Pero Dios cambió la maldición en bendición para Israel, y la maldición cayó sobre el pueblo de Amalec. Al escuchar el rey Balaam cómo el profeta Balaam bendecía a Israel en vez de maldecirlo, se enojó mucho y le dijo: yo te llamé para maldecir a mis enemigos, al pueblo de Israel, y resulta que ya van 3 veces que los bendices. Más te vale que huyas para tu casa. Yo te había prometido darte grandes honores, pero tu Dios te lo ha impedido. Y Balaam le respondió: yo les advertí a tus mensajeros que, aunque me dieras todo el oro y la plata de tu palacio, yo no podría desobedecer las órdenes del Señor mi Dios, ni hacer nada bueno ni malo por mi propia cuenta.
y que solo diría lo que el Señor me ordenare decir. Pues bien, yo me regreso a mi país, pero antes voy a decirte lo que este pueblo de Israel hará en el futuro con tu pueblo en los últimos días. Números capítulo 24 del 10 al 14. Dijo Balaam: esto lo veo en un futuro muy lejano. Es una estrella que sale de Jacob, el pueblo de Dios. Es un rey que sale de Israel, el cual le aplastará la cabeza a Moab y aplastará a todos los descendientes de Set. Conquistará Edom y se apoderará de Seir, que es su enemigo. Israel realizará grandes hazañas, porque un vencedor saldrá de Jacob. Después vio Balaam a Amalec y pronunció esta profecía: Amalec, cabeza de naciones, pero terminará destruida por completo y para siempre. Números capítulo 24 del 17 al 20. No importa lo importante y fuerte que parezca Amalec, y aunque encabece a todas las naciones y las logre reunir para pelear en contra de Israel, porque su final está decidido por Dios, porque Amalec será completamente destruido y para siempre.